sabemos que nuestro Dios es ese Dios que deja las 99 y va tras esa perdida. Y como decía en la alabanza, tenemos muchas razones para contar de la misericordia de Dios. Y hace 9 años en mi vida comenzó esta historia, donde el protagonista es Jesús, el buen pastor. Si me acompañan a Juan 10:16, el Señor hablaba en el capítulo 10 de que Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Pero dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice el Señor. Y dice que estas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, cuando leía este versículo, no podía olvidar ni dejar de recordar la vez en que yo deseé escuchar la voz de Dios. Y no solamente en su palabra, porque sabemos que podemos escucharlo a través de su palabra, pero yo quería escucharlo audiblemente. Y yo voy a contar un poquito mi testimonio de cómo fue que el Señor me trajo aquí. Yo alguna vez vine a esta iglesia forzada, estaba sentada en la silla. A veces me sentía bien, a veces sentía que recordaba que quería no estar en la iglesia y quería ir a hacer lo que bien me parecía. Pero así fue, perseverando y el Señor venía hablándome. Yo no entendía muchas cosas que sucedían, por ejemplo, los llamados o cuando hermanas veía llorando. Yo no entendía eso. Creo que a muchos nos pasa eso, ¿verdad? Y sin embargo, un día hubo un llamado especial, un domingo. Y yo en ese momento oré al Señor en mis pocas palabras y le dije que yo quería oírlo y que cambiara mi vida, porque mi vida tenía muchos vacíos, había algo que no lo podía llenar con nada. Intenté llenarlo con muchas cosas, con fiestas, con amigas, pero nunca podía llenar ese vacío. Sentía mucha soledad, mucha tristeza, yo sufría de depresión. Y siempre huía de estos llamados, siempre huía de la presión, ¿no? Cuando decían un llamado para bautizos, yo no quería, huía. Incluso de la oración de entrega también huía. Y así, no quería las presiones, no quería sentirme presionada. Pero Dios ese día escuchó mi oración en ese llamado. Yo tenía una lucha de salir adelante y estaba ahí luchando mi carne con el Señor. Y una vez, después que yo salía de la iglesia, yo hacía mi vida como normal. Iba a fiestas, amigas, diversión, trago. Y una noche quise celebrar mi cumpleaños en la mejor discoteca. Y yo pensé que ese día sería el mejor día de mi vida. Pero el Señor me fue a buscar. Y esa noche yo escuché una voz que me decía, hoy estás acá y el domingo vas a ir a la iglesia. Hipócrita. Y yo dije, ¿quién me está hablando? Volteé, no había nadie, todos estaban en lo suyo. Y yo seguí, dije, me voy a lavar la cara, de repente algo escuché mal. Y ya no me dijo más que hipócrita otra vez. Y me perseguía esa voz. Yo pensé, estoy empezando a enloquecer, algo está pasando conmigo. Y en ese momento, ya un poco confundida, dije, no, tú no puedes estar aquí. Fue lo que yo le dije a Dios en ese momento. Yo sabía que era la presencia de Dios. Yo sabía que era Dios hablándome. No sé cómo, pero yo sabía que Él estaba hablándome. Y yo le dije, tú no puedes estar aquí. Porque si algo sabemos es que Dios es 3 veces santo. ¿Cómo vas a estar aquí? Yo decía en mi mente. Porque yo pensaba que me podía esconder de Dios. Y hoy sabemos que Dios es omnipresente y que está en todo lugar. Y que lo sabe todo.
Entonces, yo ese día le dije a Dios, le dije, si eres tú, yo este día es el último día que yo piso un lugar como este. Nunca más voy a volver aquí. Y ese día dejé de escuchar la voz. Y se fue. Y ese mismo día, hermanos, fue la última vez que yo pisé un lugar. Creo que si a mí alguien me decía, deja de hacer esto, deja de hacer el otro, yo no lo iba a hacer. Pero ese día Dios fue a rescatarme a una discoteca. Y ese día fue el inicio de un caminar sincero con el Señor. Por eso titulé a esta prédica El Rescate, porque yo creo que el Señor nos ha sacado a nosotros, a ustedes, del hoyo más bajo, de la oscuridad más terrible, para traernos a su redil, para traernos a sus caminos. Y a veces hay personas que no les gusta contar su testimonio. Pero cuando Dios ya te limpia, cuando Dios ya te lava con su sangre preciosa de tus pecados, tu pasado ya no es vergüenza. Tu pasado ahora es espada. Y este es el testimonio que muchos tienen que escuchar en tu familia, en tu casa, con tus amistades. Tienen que escuchar lo que Dios hizo por ti. Y no maquillado. Es la verdad, es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y mientras recordaba esta operación de rescate, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se salieron tras de una perdida, porque yo era esa oveja perdida, meditaba en qué fue lo que me llevó a ese temor, y fue su santidad. Su santidad me empujaba a reconocer mi condición de pecado, y por ende me llevaba al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de dirección. Así que ese amor del buen pastor fue tras de mí. Y lo mismo ha hecho contigo. Así que no es ninguna casualidad que tú estés aquí. Dios fue tras de ti. Quizás usó a alguien y quizás fue él mismo. Pero finalmente tú estás aquí porque Él te trajo aquí. Él hizo una operación de rescate en tu vida. Y esta noche, a través de esta parábola que vamos a relatar, que es muy conocida, el Señor quiere hablar a nuestros corazones y mostrarnos por qué hizo esa operación de rescate. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Si me acompañan a Mateo, capítulo 18, versículos del 11 al 14, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La parábola de la oveja perdida nos muestra por qué Jesús vino a este mundo. Y la respuesta la dijo de sus propios labios. Vino a salvar lo que se había perdido. Esta parábola describe perfectamente el corazón de Jesús, su gran amor del buen pastor, frente a las acusaciones de los fariseos y escribas, porque esta parábola se las está diciendo a ellos cuando ellos lo acusaban de sentarse a comer con publicanos y pecadores. Y comienza Jesús de sus propios labios a contar esta historia, a contar esta parábola. Dice, un hombre tenía 100 ovejas y yo me imagino este pastor amaba profundamente a sus 100 ovejas. Y después de llevarlas a pastear, a comer, dice que llega la noche, las recoge y las lleva al redil, a un lugar para guardarlas. Y empieza a contar 1, 2, 10, 50, 70, 90, 95, 98, 99 y ve que falta la número 100.
faltaba una. Entonces, dice esta parábola, que él deja las 99 en el redil y empieza una búsqueda desesperada. Quiero que te imagines a este buen pastor buscando desesperadamente a esta una que se había perdido. Y dice que va por las montañas, cruza los desiertos, baja los valles y va por esa una que se había perdido, que se había descarriado. Y si hay un versículo que de verdad debería estremecernos, es el versículo 14. No es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños. Uno. Sí, porque para Jesús uno es importante. Tú eres importante. Jesús, sí, predicaba a multitudes. Personas que se acercaban a él. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía que cruzar el desierto para llegar a la ciudad de Samaria. Dice, porque está escrito, dice, me es necesario pasar por Samaria, un lugar donde ningún judío quería entrar, quería ir, porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Pero ahí iba Jesús, por esa una que se había perdido. Ahí llega Jesús. Y yo sé que a los estadísticos, a los matemáticos, a los que les gustan los números, 99 es un buen número. A comparación de 1%, 99% es un buen número. Como se dice, lo tienes asegurado. Pero gracias a nuestro Dios, que no es un Dios de estadísticas. Él sabe que 1%, que uno es importante. Y leímos que no es la voluntad del Padre que uno se pierda o se descarríe. Pero, ¿qué lleva a esta oveja a descarriarse? Y lo que lleva a esta oveja a descarriarse es querer hacer su propia voluntad. No es que hace la voluntad del Padre. El Padre no quiere que nadie se pierda, pero lo que lleva a esta oveja a perderse es querer hacer su propia voluntad. Querer estar en su razón o en lo que cree que le conviene o en que ya puedes afrontar esta situación. Pero lo que el Señor nos está hablando es que esta parábola nos lleva a que necesitamos ser rescatados, necesitamos un Salvador, necesitamos un rescatista en nuestras vidas. Pero debemos clamar, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Así que es necesario clamar, decir, yo lo hice mal, yo hice mal esto, me arrepiento, Señor, y quiero y necesito que vengas a rescatarme. Pero el Señor quería ahondar más conmigo mediante esta palabra y me decía, quiero enseñarte los tipos de ovejas que hay. Porque hemos visto que el corazón del buen pastor está dispuesto. Pero ¿qué hace que la oveja no quiera clamar? Y me acompañan en Ezequiel, capítulo 34, versículo del 15 al 16. Dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice, yo buscaré la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Pero a todas ellas, dice el Señor, las apacentaré con justicia. Las ovejas, el primer tipo de ovejas que vemos aquí son las ovejas apacentadas. Estas ovejas tienen virtudes muy importantes. Estas ovejas son obedientes. Les gusta oír la voz de su pastor. ¿Nos parecemos todos? ¿No? Enseñados día con la palabra, bien alimentaditos, ¿no? Dóciles, nos encanta hacer caso, ¿no? Nos dejamos cuidar, sensibles a la voz del buen pastor. Yo quiero decirles, estas ovejas no son perfectas, pero por medio de las pruebas y estas correcciones de su buen pastor han aprendido madurez espiritual. Han aprendido que fuera de su pastor, fuera del redil, no hay nada podrían hacer. Son vidas temerosas de Dios, fieles a la voluntad de Dios. Aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece.
Siempre buscan sujetarse a sus autoridades, ¿no? Su vida es un reflejo del carácter de Cristo. Porque ¿saben? Porque Cristo las gobierna, Cristo las cuida. Debemos procurar con diligencia ser este tipo de ovejas. Y si me acompañan a Juan 10, 27 y 28, lo que dice nuestro Señor Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y estas son promesas que nos dice el buen pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque el Señor las va a alimentar. El Señor les va a dar ese aprisco que ellas necesitan. Esto no significa que estas ovejas no van a pasar por pruebas. Van a pasar por pruebas, pero ellas saben a quién acudir. Están confiadas en el Señor porque han aprendido a clamar. Luego tenemos el siguiente tipo de oveja, la oveja perdida. Y quizás a este tipo de oveja alguna vez se le predicó o escuchó hablar de Dios, pero por alguna razón se le olvidó el camino y se perdió. Perdió el horizonte debido a la vanagloria de lo que le ofrece el mundo. ¿Qué cosas ofrece el mundo que desvían a esta oveja? Pero dice la palabra que el buen pastor irá en busca de esta perdida. Él mismo irá donde ella se encuentre. Al buen pastor no le importa tener que pelear con osos, con leones. No le importa ni siquiera ni el inclemente clima. Él, ni aunque la oveja esté metida en el fango, enlodada hasta por su cabeza, no le importa. El pastor va, no le importa ensuciarse, va, la saca, la rescata, la lleva al redil. Y creo que todos nosotros tenemos esa historia. Creo que todos hemos pasado por esto. Salmo 103, versículo 4 dice, hagamos memoria de lo que ha hecho el Señor el día que nos fue a rescatar. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y dice, y te corona de favores y misericordia. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Del lugar más inmundo, el lugar más sucio nos sacó el Señor. Y por eso nosotros hoy predicamos a muchas personas el testimonio, porque es importante decirles de dónde nos sacó el Señor, porque lo mismo que hizo con nosotros lo puede hacer contigo. No hay oscuridad más grande que Él no pueda alumbrar. Así que todos somos llamados a evangelizar. El siguiente tipo de oveja es la oveja descarriada. Y dice el Señor que Él la hará volver. Esta es una oveja que conoce el redil, conoce el camino para llegar al redil, pero está un tiempo y luego se ausenta. Siempre un pie aquí, un pie allá, ¿no? Y cree que puede encontrar mejores pastos afuera, que no es tan malo lo que hay afuera. Y saben, esta oveja cae en el pecado del orgullo, que puede resistir lo que hay afuera. Y se pone rebelde. Y eso es como darle la espalda a su buen pastor, que ha tenido todo el cuidado con ella. Hermanos, Dios nos hace esta comparación con las ovejas, porque ha sido este animalito. Es un animalito dependiente de su pastor. No sé si alguien alguna vez ha escuchado y me atacó una oveja. No, nadie ha escuchado y me atacó una oveja. No me mordió una oveja, no. Porque es un animalito dócil, tierno, digámoslo así, ¿no? Pero en su carácter es débil, necesita ser dependiente. Ella es dependiente de su pastor. Y eso también, una de las cosas que también estudiaba de la oveja es que ha sido diseñada para estar congregada, junta con otras ovejas. O sea que si tú ves una ovejita solita, es porque se fue, es porque se descarrió o algo. Porque nosotros no nos ha llamado el Señor a ser llaneros solitarios. El Señor nos ha llamado a estar unidos, estar juntos. Y esa es una de las características también de las ovejas. Así que, ¿y por qué es necesario también? Quiero decir, porque si uno cae, el otro le levanta.
Y hay una responsabilidad más grande en el que está de pie, porque está más fortalecido y tiene que ayudar a levantar a esa ovejita. Entonces el Señor dice que yo haré volver al redil, a la descarriada. Pero ¿cómo puede volver esta oveja? Esta oveja tiene que clamar, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer por qué se salió del redil. ¿Qué la llevó a esas consecuencias? Porque hay consecuencias cuando te sales del redil. Tenemos que arrepentirnos y reconocer que le hemos fallado a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y si me acompañan a la foto número 1, por favor, que puse ahí, todos recordamos que el pastor tiene 2 instrumentos, la vara y el cayado. Y estos son instrumentos que Dios va a usar muchas veces con nosotros. Yo no sé si alguno ha sentido la vara o que le ha caído una vara en la cabeza, ¿no? Por ahí. Y duele, pero dice que el pastor usa esta vara para corregir a la oveja, porque a veces la oveja se está yendo y el pastor le tiene que dar un toque técnico ahí a la ovejita para que se regrese, ¿no? Para que enderece el camino. Y duele, pues, eso duele. Y también tiene el cayado, y el cayado simboliza la misericordia de Dios, porque a veces la oveja está a punto de ser atacada por estos depredadores que representan al enemigo, y el Señor la tiene que agarrar con esa forma curva del cuello para librarla, y esa es la misericordia de Dios. Entonces, hasta este momento, quizás tú ya te estés identificando con qué tipo de oveja. Pero finalmente lo que el Señor quiere es hacernos volver. Él hará volver a la descarriada. Después sigue la perniquebrada, pero la voy a dejar para el final. Me voy con la oveja débil. La oveja débil, dice el Señor, fortaleceré a la débil, dice. Y este es un tipo de oveja que no se alimenta lo suficiente. No lee su palabra, no se congrega, no ora. Siempre hay que estar detrás de estas ovejitas, insistiéndoles, vamos a la iglesia, ¿no? Es muy fácil de llevarse en sus emociones, se desaniman fácilmente, contienden rápidamente, se quejan, se resienten. Entonces, no avanzan ni crecen por esa flojera espiritual, ¿no? Siempre están dependiendo de alguien, ¿no? Pero a veces dice el Señor que también hay que amonestarlas con amor y mostrarles que también necesitan ponerse serios con el Señor, necesitan estar firmes. Entonces, lo que el Señor quiere es que esta oveja tenga intimidad con Dios, que ore, que se congregue. Y eso nos está hablando también a muchos de nosotros, ¿verdad? Hay otro tipo de oveja, la engordada y la fuerte, que nos debería preocupar ser una de estas ovejas. Dice el Señor, yo la destruiré. Porque no sé si ustedes han visto los animalitos gorditos, para nuestros ojos son los más bonitos, ¿no? O los más ricos, ¿no? Un chanchito gordito, ¿no? Nadie pide un chanchito flaco, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso, el sinónimo de gordito no es algo bueno. En este caso dice que esta oveja se acostumbra a comer y comer, pero no comparte con los demás, ¿no? Y dice que a esta oveja el Señor la destruirá. Por eso los fariseos y los escribas no entendían, porque ellos juzgaban, condenaban, desechaban, a causa de esa soberbia espiritual que tenían estas personas. Y en Romanos 12:3 dice el Señor, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos está haciendo un llamado a la humildad, Y por último, tengo a la oveja perniquebrada, que la quise dejar para el final porque fue una de las ovejas con las que el Señor me habló fuertemente. Dice el Señor, yo la vendaré. Y aquí hay una enseñanza tremenda. ¿Por qué se le dice perniquebrada?
porque tiene una pata quebrada. ¿Y quién le quebró la pata? El Señor. Y uno dice, ¿por qué el buen pastor hizo esto? Porque era una oveja que se descarriaba una y otra vez. Por eso al pastor no le queda otra opción que disciplinarla y quebrarle la pata para que no se vuelva a ir del redil. Y esta oveja que comete el pecado de rebelión, de orgullo, porque sobrepasa los límites que esta oveja puede sobrepasar. Y es una oveja que ha recibido vara, pero ni con esto aprendió, no cambió su actitud, que el Señor tuvo que quebrarle la pata. Tuvo que desgarrar uno de sus muslos y quebrárselos. Pero el mismo Señor también dice, yo vendaré a la perniquebrada. Y mientras esta oveja se recupera y puede alcanzar el paso de las demás ovejas, el Señor la tiene que cargar. Si me acompañan a la foto número 2, por favor. Ahí vemos y uno dice, cuando ve esta foto, no sé si todos han visto alguna vez esta imagen, y uno dice, qué bonito, yo ahí estoy en los brazos del Señor. Yo siempre pensaba, yo estoy diciendo lo que digo, ¿no? Pero cuando me enteré que esa es la oveja perniquebrada, lo pensé mejor, ¿no? Y es que esa es la oveja perniquebrada, la que el Señor quebranta. Porque comenzó rebelde la oveja, pero después termina convirtiéndose en una oveja fiel. Y ese es el propósito de este quebrantamiento. Esta oveja aprende a ser más obediente a su pastor y llega a ser del grupo de las apacentadas, porque aprendió una cosa, aprendió a amar la disciplina de su buen pastor. Hebreos 12, versículo 5, dice el Señor, por si alguien está pasando por disciplina, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os corrige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el versículo 11, y es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Tenemos muchos ejemplos de personas en la Biblia de haber sido disciplinadas. Uno de ellos, Jacob, fue un tramposo, un engañador, y el Señor tuvo que disciplinarlo, descoyuntó su muslo. Y desde ese momento Dios hace un cambio y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que también significa Dios juzga. Y es que eso es lo que va a hacer el Señor, va a juzgar entre oveja y oveja. Y si nos damos cuenta, hermanos, con estos tipos de ovejas, nosotros llegamos a darnos cuenta que somos pecadores. Y que el pecado nos separa del buen pastor, nos separa de Dios. Ninguno de nosotros puede decir aquí, yo ya lo alcancé. No. Todos estamos en el camino, todos necesitamos clamar a Dios. Todos necesitamos reconocer que muchas veces padecemos las consecuencias de nuestros pecados, de orgullo, de soberbia, de creer que estamos en nuestra propia opinión, que nos va a ir bien, de no hacer la voluntad de Dios. Y parece tan fácil, pero hermanos, lo que verdaderamente nos impide clamar y arrepentirnos de corazón es el orgullo. Ya no resistamos más a nuestro buen pastor. Quizás la vida te golpeó, quizás la religión te golpeó, quizás algo te hizo dejar de creer que Dios es bueno en tu vida, que Jesús te ama. Pero tú eres importante para Jesús, tú eres importante para Él. Todos los días vas a encontrar al enemigo diciéndote te voy a destruir, todos los días, porque Él no ha venido más que a robar, a matar y a destruir. Y que tú dejes de creer que Dios es bueno y que te ama. Y todos los días es importante que tú tengas la palabra de Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido.
Porque para Dios somos importantes, hermanos. Él no le va a importar en el lugar en el que estemos. Lo único que quiere es que clamemos. Salmo 139, versículo del 7 al 12. Por si alguien cree que se puede esconder de Dios, dice el Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedes huir de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, que significa el infierno, dice, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él va a ir a rescatarte. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si tú dices, me voy a otro lugar lejos, aún ahí, dice el Señor, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, porque a veces estamos tan metidos en el pecado que decimos, ya, no hay esperanza, pero dice que aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar que nuestro Señor no pueda llegar. No hay sombra que Él no pueda alumbrar. No hay monte que Él no pueda escalar. No hay pared que Él no pueda derrumbar para encontrarte a ti. Jesús ya lo dio todo por nosotros. Se dio hasta la última gota de sangre. ¿Quién da su sangre? Cuando te dicen, ve a donar sangre, 1000 excusas, yo, la primera, 1000 excusas para donar. Pero Jesús dio hasta su última gota por ti, por amor a ti, por amor a mí. A pesar que no lo merecemos y a pesar que jamás, ni con todos los servicios, ni con todas las obras vamos a poder pagar su amor. Y siempre le rechazamos. Y siempre le damos la espalda. Y siempre vamos tras hacer nuestra voluntad. Joven, si tú hoy, pueden ir pasando por favor los músicos. Si tú estás como estas ovejas, perdidas, descarriadas, aún si eres de las apacentadas, porque necesitas aún más la gracia de Dios. O si eres de las débiles, o si eres la perniquebrada. Y tú sabes que tu corazón verdaderamente está apartado de Dios. Ya no le resistas más. Si tú has venido por primera vez hoy día, o si estás escuchando esta prédica, ya no le resistas más. Yo no soy mejor que tú. Yo también le fallé. Caí delante de un Dios 3 veces santo, el cual tuvo que romperme para hacerme volver a su redil. Porque el orgullo nos hace pensar que nos va a ir mejor, que en nuestras fuerzas lo vamos a poder hacer. Y no podía con la culpa y la vergüenza de haberle fallado a mi Dios. Y tú te preguntarás, ¿en qué le fallo a Dios? En que no le amamos más. En que no le amamos como Él se lo merece. Siempre queriendo salir. Siempre queriendo hacer nuestra voluntad. Siempre haciendo lo que a Él no le agrada. Pero su amor eterno nos fue a alcanzar. Me fue a alcanzar a mí. Cuando yo dije, ya en mí no hay esperanza, Él me fue a alcanzar. Una vez más, fue a mi rescate. Y yo parada, y esto es un testimonio también, y yo parada frente al mar, le decía, háblame otra vez. Y el Señor me dijo, agáchate. Cuando me agaché en la arena, me hizo recordar a esta mujer pecadora. Y yo decía, Señor, las piedras, estoy dispuesta a recibirlas. Pero el Señor dijo, no, yo voy a escribir en la arena, eres perdonada. Y eso es lo que trae la cruz. La cruz no trae condenación, la cruz trae perdón para todo aquel que se arrepiente de corazón. Y hoy el altar está abierto para que tú puedas clamar a Dios. Para que tú puedas decirle, perdóname, Señor. Y el Señor va a dejar las 99 y va a ir tras tu rescate. Todos necesitamos saber algo, que Dios nos ama.
Isaías 43, 3, 4. Porque yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. No hay otro lugar, no hay otra persona que se llame Salvador. Él es nuestro Salvador. Dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y te dice, porque a mis ojos, yo no sé si a los ojos de las demás personas tú seas importante, pero dice Dios, a mis ojos eres de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres y naciones por tu vida. Qué precioso Dios que tenemos, lleno de amor y misericordia. Él nos está llamando. Si tú estás enfermo, Él te va a sanar. Si tú estás herido, Él te va a vendar. Si tú estás descarriado, Él te va a hacer volver. Si tú estás derrotado y tumbado, Él te va a levantar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a clamar? Uno es importante para Él. Tú eres importante para Él.